¿Cuáles son los obstáculos para acceder a la educación superior? El primer obstáculo es el conocimiento, ¿sí? Digamos, porque digamos, no todos, como decía ella, no tenemos eh, ¿cómo decir? Los mismos conocimientos, porque digamos, no es culpa digamos, de los profesores, porque digamos como un profesor va a estar pendiente, digamos en un colegio privado, pues bien, hay 15 estudiantes, puede decir, bueno, sí, están pendientes, no sé qué, pero como un profesor en un colegio público va a estar pendiente de que 40 muchachos hayan entendido todo un tema, o sea, es complicado, ¿sí? Y digamos así no entiendan en la parte económica. ¿Qué apoyo va a haber en lo económico? Eh, no contamos muchos pues para poder ir digamos de un pueblo o sea, a una universidad o no podríamos como lograr eso en el transporte, por ejemplo, no podríamos ir, ya que no tenemos un transporte, tendríamos que trabajar y para los gastos de alimentos, eh, no. Lo primero, no tenemos lo económico para acceder y tampoco tenemos los conocimientos suficientes. Y si obtenemos los conocimientos suficientes, tendríamos que prepararnos muchos años para, o sea, acceder por medio de una beca y ahí mirar cómo para el transporte y lo demás. Uno de los obstáculos, bueno, es la preparación, y otro de los obstáculos son los recursos, porque pues no tenemos muchas veces para ni los exámenes de admisión o para, no sé, para los recursos en general, como para estar en una universidad. El otro es que no tenemos los recursos suficientes, o sea, es decir, la plata y eso para poder llegar a la universidad porque es muy costoso. Digamos que como profesora me doy cuenta que lo que es matemáticas, física, química, hay demasiadas deficiencias, más que todo en los colegios públicos a comparación con otro tipo de colegios, y eso no debería ser así. Ya después, digamos, vienen otras barreras, como que en nuestro país hay que pagar exámenes muy costosos para ingresar a las universidades, nomás para poderse presentar a ver si uno pasa. Son exámenes que cuestan más de 50.000 pesos, el de la Universidad Nacional cuesta 90.000 pesos, y que son costos que no pueden asumir nuestros jóvenes de los barrios o del campo. Por ejemplo, los jóvenes que viven en el campo, también para poderse presentar siquiera a una universidad, les queda muy difícil transportarse de regiones tan apartadas a las grandes ciudades. Ya después viene, digamos, el mismo examen, porque los estudiantes no están como en ese nivel educativo, no recibieron la educación necesaria para obtener puntajes que les permitan ingresar a la universidad, y tienen que competir con estudiantes que vienen de mejores colegios y que son colegios de gente que tiene más plata, y en esa competencia obviamente terminan obteniendo mayor ganancia esos estudiantes de los mejores colegios. Creo que en este momento tenemos un obstáculo grandísimo, y es que Colombia es un nivel bajo en interpretación de lectura. Entonces ese es el primer y gran obstáculo, y es que el colombiano lee, los niveles son bajos y por lo tanto las capacidades y habilidades que se adquieren para poder pasar algún tipo de examen que requiere un nivel más alto, pues no son vistas cuando se presentan exámenes para universidades públicas. Entonces creo que ese es el principal obstáculo, que nos estamos volviendo muy perezosos cada vez más para la lectura. Pues hay varias barreras. La primera, digamos, es el costo del examen de admisión, o sea, son casi más de 200.000 pesos, por ejemplo, en Bogotá, en los 3 exámenes de admisión de las universidades públicas. Segundo, la dificultad de pasarlos, no es porque los chicos no tengan la capacidad de pasarlos, sino porque no se les han dado las herramientas en el colegio para pasar. Otro pues es, digamos, los costos del transporte
y de la alimentación que a futuro podrían tener si pasaran a la universidad. Muchos padres puede que no tengan esa plata, entonces pues digan que mejor no presentar a sus hijos en las universidades. Creo que el primer obstáculo y el más grande son los costos. Si un muchacho puede acceder a una universidad, ya sea privada o pública, los costos dentro de la universidad son grandísimos y entonces van a llegar a un momento en que no pueden, digamos, costear toda su educación. El segundo obstáculo creo que es el examen de admisión, ya sea por medio del examen específico que haga la universidad o por el ICFES, porque básicamente excluye a las personas que no han pasado esos exámenes. Creo que digamos que la educación tiene que ser para las personas que lo necesitan, no para la gente que ya sabe mucho. ¿La educación que reciben los estudiantes de las clases populares es suficiente para acceder a la universidad? No, porque todos no tenemos los mismos conocimientos, porque los ricos salen más preparados con conocimientos porque ellos les enseñan más, y en cambio nosotros los pobres no nos enseñan lo suficiente para acceder a una universidad. No es suficiente porque no tenemos las mismas herramientas que tienen las personas, los jóvenes de papás ricos. Les enseñan muchísimo más. A nosotros nos enseñan, pero no es de la misma manera, porque es algo más privado en lo de ricos, y nos enseñan prácticamente lo básico, y eso no debería ser así. Todo tendría que ser muy equitativo. No, porque muchas veces no nos refuerzan algo que es demasiado importante, y es, digamos, la lectoescritura. Digamos que la mayoría de profesores se basan es como en darnos pincelazos en la educación y no como en prepararnos en lo que realmente es importante. Entonces, no, porque influye mucho lo que es la parte del sector económico, en el sentido en que en las escuelas públicas no se brinda realmente toda o sea, por decirlo así, no hay los suficientes recursos para realizar las materias adecuadamente, pongamos en laboratorios de química, física, en cálculo. Entonces influye mucho todo lo que es el sector económico, porque se sabe que en los colegios privados ellos les brindan todos los materiales necesarios para facilitar su aprendizaje, cosa que nosotros, los de colegios públicos, no nos facilitan. No considero que la educación sea suficiente, porque podemos ver que nuestra educación es muy mediocre. Nos dan unos conocimientos y nos tratan de dar brochazos y no nos enseñan habilidades básicas que vamos a necesitar y vamos a emplear en un futuro. Es decir, los profesores tratan de enseñarnos y mostrarnos cualquier cantidad de informaciones, dándonos brochazos, dándonos simplemente las bases, lo básico, pero no se profundizan en habilidades que nos van a ayudar más, como la lectoescritura, la lógica. Pues la verdad yo pienso que no, porque en el colegio falta como más información, más conocimiento, y en realidad el colegio solo nos dan como tácticas, pero no lo suficientemente para salir preparados a la universidad. No es suficiente. De hecho es muy desigual la educación que le dan a un chico de un barrio popular que a uno de un barrio rico. Es muy diferente. Digamos que en los de los barrios ricos generalmente la educación es muy personalizada, en cambio en estos barrios populares tenemos que darle clases a muchos estudiantes, no podemos dedicarle lo suficiente, no tenemos las herramientas tecnológicas que tienen en los colegios de los ricos, y pues esto determina que no sea una misma educación. Además, digamos que los muchachos ricos pueden ocupar todo su tiempo en estudiar, en hacer otras cosas. En cambio, los chicos de barrios populares generalmente tienen que cuidar a sus hermanos o tienen que trabajar para ayudar en la casa, y esto les quita tiempo, digamos, para dedicarle más al estudio. ¿Qué papel jugamos estudiantes, padres y profesores en la lucha por una educación? Bueno, nosotros jugamos un papel muy importante porque, digamos, si permitimos que la educación siga así de mediocre, que es para mí mediocre, y no luchamos por algo mejor, dejamos que
que las cosas sigan pasando y sin hacer nada y todo va a seguir igual y siempre vamos a ser como los obreros de otras personas. Pues yo creo que debería haber un cambio y todos luchar para que no solo sean los jóvenes ricos son los que tienen plata a las universidades públicas o privadas, sino que todos también deberíamos, los pobres también deberíamos acceder a eso y a que haya un cambio. Sería como también influenciar a todos los demás compañeros para que también entren en la lucha, porque bien se sabe que los que están en la lucha por una educación o para el ingreso de una educación superior es muy complicado y son muy pocos. Realmente muchos ignoran realmente este tema de la lucha, todos ignoran realmente las problemáticas que están pasando y muchos tienen una mentalidad que a la hora de salir de estudiar simplemente van a salir a hacer nada o simplemente a conseguir algún trabajo, pero la idea es que todos podamos ingresar a una universidad porque es como el plan de todos y para mí no sería conveniente que nomás la educación fuera un privilegio, o sea, la educación debería ser más un derecho. Bueno, pues el papel que yo juego como estudiante es algo que nos toca hacer, yo digo que a la mayoría de compañeros, y es buscar como por otros lugares cómo podemos informarnos acerca de qué es encontrarse allá con la educación, digamos ya de universidad y eso. Entonces también nos toca buscar como en otras partes cómo prepararnos más para no, digamos, tener ese golpe tan fuerte. Otra lucha que tenemos nosotros como estudiantes es estar como convocándolos a todos para que luchemos porque la educación que sea en una universidad privada o en los colegios privados sea también para los públicos. La lucha que yo vivo diariamente es buscar información que me pueda ayudar y me pueda servir para estar preparada y saber como las preguntas que uno puede tener, ya que aquí en el colegio pues falta mucha información y nos dan como pinceladas de conocimientos y pues no es suficiente para cuando lleguemos a la educación superior. Pues nuestro papel también debe ser concientizar a los estudiantes en torno al problema de la educación, porque muchas veces ellos estando en el colegio no se dan cuenta del problema tan grave que es acceder a la educación superior, lo difícil que es. Y también nuestro papel debe ser involucrarnos en la lucha de estos estudiantes, apoyarlos. Creo que el papel que nosotros jugamos, digamos, con nuestros alumnos y con la sociedad es de servir de ejemplo y de referencia de cómo toca organizarse y cómo toca luchar por transformar la educación en donde nosotros estamos actualmente. Y lo otro es que, por ejemplo, considero que sí, esta educación actualmente es injusta porque precisamente está fragmentada en dos tipos de educación. Una educación para los poderosos, para los gobernantes, los ricos, que les enseñan precisamente a mandar y a explotar al pueblo, y la otra educación que es para los pobres, que supuestamente tenemos que ser sumisos y estar, digamos, a lo que decían los grandes magnates y los grandes empresarios de este país. Bueno, me parece que el concepto de justicia se busca desde la vivencia diaria de cada uno de nosotros. Creo que los estudiantes la buscan desde sus aspiraciones, sus sueños, sus metas. Los maestros tenemos más bien el deber de llevar a cabo ese concepto de justicia con nuestra buena labor, con nuestra ardua labor, que es orientar. Bueno, yo creo que como profesores y como profesionales está en nuestras manos trabajar en conjunto también con estudiantes, con jóvenes que también ya se han graduado, la juventud en general, mejor dicho, y también con los padres y madres de familia. Está en nuestras manos la tarea de construir una educación diferente en nuestro país. Sabemos que hay mucha desigualdad en general en todo el país, no solo en la educación, sino en general.